Buen día a todos, somos estudiantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, del curso Botánica Criptogámica. Nosotros le vamos a hablar sobre la división briófita. Bueno, la división briófita representa un grupo fascinante de plantas terrestres no vasculares que van a jugar un papel crucial en los ecosistemas terrestres. Esta división consta de 3 clases: los musgos, hepáticas y antóceros, y se va a caracterizar por su falta de tejido vascular, el cual es especializado para el transporte de agua y nutrientes. Bueno, esta división ha existido en la Tierra durante millones de años. Las briófitas son organismos adaptados a ambientes húmedos, ya que van a depender en una gran medida del agua. ¿Pero para qué? Pues para su reproducción y para el intercambio gaseoso. A pesar de que constan de un tamaño pequeño y una aparente simplicidad estructural, las briófitas han evolucionado estratégicamente solamente para sobrevivir en diversos hábitats, que lleva desde bosques húmedos hasta zonas áridas. La primera clase de esta división son las hepáticas, que van a pertenecer a la división briófita y se caracteriza por ser plantas no vasculares, es decir, que no van a tener un sistema vascular, el cual se encarga del transporte y conducción de nutrientes y sustancias en forma interna. Bueno, también se les llama con otros nombres a esta clase, también como hepaticofitas, marcantiofitas y hepátice, aunque lo habitual es llamarlas solamente hepáticas. Su nombre se recibe por el parecido que tienen estas plantas pequeñas que guardan relación con el riñón, motivo por el cual en la Edad Media se usaban para tratar las dolencias de este órgano, el cual es el riñón. Bueno, esta clase se caracteriza porque son de hábitat húmedo. También los rizoides son numerosos en la etapa gametofítica. También se caracteriza porque van a carecer de fragmentos concretos de ADN y van a tener su altura no más de 10 centímetros, que rara vez alcanzan los 20 milímetros de grosor. El gametofito laminar también es aplanado. Van a poseer una superficie dorsal y ventral, es decir, que también van a tener una cara dorsal y también una cara ventral. Las hojas de esta clase generalmente van a ser anchas y lobulosas, cuando crecen en tierra en formas de rosetas circulares. Se divide en 2 tipos: las plantas hepáticas foliosas. Este tipo se caracteriza porque tiene un talo que hace de eje a los filidios, que son unas estructuras de tipo folioso. Y el otro tipo son las plantas hepáticas talosas, el cual se caracteriza por no desarrollar falsas hojas ni estructura foliosa. Crecen en estructuras que recuerdan a cintas en forma de planos, que pueden o no ser ramificadas. Ahora vamos a hablar acerca de la reproducción, que es por alternancia de generaciones. El arquegonio es el órgano sexual femenino en forma de botella, el cual forma la ovocélula, gameto femenino. El anteridio es el órgano sexual masculino, es ovalada, formado por una sola capa de células que se encierran en una gran cantidad de diminutas células, denominadas anterozoides, que son los gametos masculinos. El ciclo de vida: el gametofito masculino libera al espermatozoide por el poro aerífero desde la cámara anteridial. Se forma el cigoto, que se desarrolla en el gametófito femenino, en la cápsula del endotelio, después de que se expulsan las esporas y se da la germinación y maduración de estas. Ahora vamos a ver acerca de 3 especies representativas de la división, que es la Marcantia polimorfo, que se identifica por genes cruciales para la transición de la vida acuática y la vida terrestre. Esto también está en la reproducción de fitohormonas. La Metzegeria conjugata es otra especie que se encuentra en la corteza de los árboles, especialmente en algunos valles húmedos de los bosques.
También tenemos la Frulania dilatata, que forma parte de grandes parches fuertemente adheridos al sustrato. Son rojizos, pero algunos pueden ser pardos o verde oscuro. A continuación les voy a hablar sobre la clase Musi. La clase Musi son plantas muy abundantes que se les puede observar en cualquier tipo de hábitat. Son de tamaño pequeño, que crecen sobre los techos de las casas, rocas, paredes, troncos de los árboles e incluso en los suelos. Estas plantas se encuentran en los suelos porque requieren mucha humedad para su reproducción y su crecimiento. Las clases Musi sobreviven durante la época seca, aunque al final de estas presentan extrema marchitez. La clase Musi carecen de sistema vascular, pero poseen elementos celulares rudimentarios que son especializados en la conducción sabia. Se distinguen de la clase hepática porque tienen rizoides multicelulares. Continuando con las características de la clase Musi, las plantas son muy pequeñas que viven en las orillas de los ríos. Esta clase reúne a todos los musgos típicos y es aquí donde vamos a encontrar el 95% de los musgos. También crecen en árboles, en rocas y en ocasiones las vamos a encontrar sumergidas en las corrientes de las aguas. Esta clase de musgos crecen en rocas desnudas, por eso es que son uno de los primeros organismos que van a polinizar nuevas tierras y van a empezar a formar el suelo, promoviendo que las plantas superiores puedan establecerse mejor. Hay otras especies que solo pueden vivir en sustratos determinados o en bosques maduros que no estén contaminados. Las especies que habitan en los ambientes acuáticos buscan zonas muy oxigenadas. Todas esas especies requieren de humedad para que puedan seguir su crecimiento y su desarrollo. Son las únicas plantas que tienen células muertas llamadas hidroides, que son especializadas para el transporte del agua, ya que son alargadas y huecas. Ellos también presentan gametofitos y tienen dos etapas en su desarrollo, y además contienen los órganos sexuales que vendrían a ser el anteridio y el arquegonio. Además tienen un esporofito que se le llama peristoma. Con respecto al desarrollo de las briópsidas, conocemos que tienen dos etapas de desarrollo. Una de ellas es la protonema, donde es una etapa filamentosa rastrera. Esta de aquí contiene abundantes cloroplastos, producen yemas y representan rizoides unicelulares, que son alargados y que sirven para la fijación y la absorción de agua y nutrientes. La segunda etapa es la de la planta de musgo, que cuenta con un tallo que puede ser postrado y que porta pequeñas hojas verdes dispuestas de manera en espiral o helicoidal. Ahora les hablaré sobre las partes de una briópsida que posee el gametofito con esporofito maduro. Este se divide en esporofito y el gametofito. El esporofito está conformado por el apérculo, la caliptra, la colúmela, la apófisis y la seta. El gametofito está conformado por periquesio, filoide, el celuloide y los rizoides. Ahora les hablaré sobre el ciclo de vida del Polytrichium sp. Este empieza cuando el gametófito masculino forma el anteridio que libera los espermatozoides y el gametófito femenino forma el arquegonio que tiene la oosfera. Los espermatozoides del gametófito masculino buscan a la oosfera y aquí es donde ocurre la fecundación. En el arquegonio se desarrolla el cigoto y luego la primera división ocurre aquí, del que posteriormente se va a desarrollar la cápsula y la caliptra. Es aquí donde también crece la seta. Además, después la cápsula y la caliptra se separan y de ahí sale el opérculo, de donde se liberan las esporas. Por último, la espora es cubierta y se desarrolla un brote con rizoide. Y es aquí donde el ciclo de vida se repite. Continuando con la exposición, vamos a ir a clasificación del orden Musi. Bueno, tenemos en el caso el orden Briales, con la familia Briacea, la Hemiacea y la Bartramium, que tienen de género, por ejemplo, el Bryum, el Nium y el Bartramium. Las especies introducidas aquí son el Nium hornum, que mayormente su importancia es para conciliar el sueño o inclusive para relleno de fundas y colchones, ya que estas especies suelen tener mayor consistencia vegetativa. Luego, otro de los órdenes son los politrichiales, en el cual está la familia Polytrichaceae en el género Polytrichum y especie Polytrichum comune, que es una especie que se utiliza para disminuir la erosión del suelo y para contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental.
Luego tenemos el orden Funariales, de la familia Funariaceae, el género Funaria y la especie Funaria higométrica, que los esporofitos de ambos géneros presentan unas cápsulas de distinta forma, color y longitud. En las esporas también se observan diferencias en el tamaño y la ornamentación de la superficie, a la vez que adornan obviamente algunos tipos de vegetación que se encuentren por allí. Luego tenemos el orden Dicranales, con la familia Dicranaceae, el género Dicranium y la especie Dicranium zooscoparium, que esas especies le ayudarán a aflojar suavemente la tierra alrededor de la planta, sin dañar las raíces, con lo cual permite irrigación de cultivos en la agricultura incipiente. Luego, por último, tenemos el orden Andreaceae, con el género Andrea, especie Andrea alpina, utilizado para detectar zonas de desertificación y de renovación de suelos, y a la vez de plantas fanerógamas silvestres que se encuentran también por allí. A continuación les hablaré un resumen sobre mi artículo. Bueno, este artículo trata sobre el santuario histórico de Pampa, de Ayacucho, el cual tiene 5 formaciones vegetales: matorral, monte ribereño, roquedal, pajonal de puna y césped de puna. Bueno, en este lugar se han identificado 67 especies de musgos, de ellos 23 especies son nuevos reportes para el departamento de Ayacucho, y la especie Philonopsis scabriophylla es el tercer reporte para Perú. Ahora les voy a hablar acerca de un pequeño resumen del artículo. En el trabajo ya investigado se analizan las contribuciones de las investigaciones que utiliza la técnica del ADN, barcoding, en los estudios de diversidad en el Perú. Se evaluó además que la diversidad de bioindicadores ambientales de las briofitas y líquenes en la ciudad de Chanchapoyas, empleando los marcadores moleculares ITS y RBCL, se obtuvo que en el Perú cuenta con más de 26.167 registros de ADN barcodes, ubicándose en el 14º lugar entre los países megadiversos y en el cuarto de los países de Sudamérica. A continuación les voy a hablar sobre un pequeño resumen sobre mi artículo. Este artículo científico nos habla de la gran importancia que tienen los musgos para muchas culturas, como para tratar diferentes tipos de enfermedades. Probablemente por todos sus bioactivos que contiene alguna de las especies, pueden presentar actividad antioxidantes. Esta investigación se hizo aplicando muchos métodos y se llegó a la conclusión de que la especie Leptodindium viticulosoides exhibió la mejor actividad antioxidantes, por lo cual se llega a la conclusión de que se sugiere seguir una gran investigación y buscar aplicaciones como agentes terapéuticos, anticancerígenos y antitumorales. El presente artículo nos habla de las especies briófitas como bioindicadores en las zonas urbanas, teniendo en cuenta la calidad del aire, su entorno y su organismo para poder acumular y absorber ciertos contaminantes atmosféricos y transformarlos en fitomasa. Muy bien, continuando con la exposición que tenemos ahora, vamos a presentar un artículo en el cual se establece la diversidad de uno de los musgos más habituales de la región Urubamba, Perú, en las cuales se denota la simbiosis realizada con las rosáceas que yacen en su hábitat natural, una forma de demostrar que la enorme riqueza criptográfica de nuestro país debería ser aprovechada y mayormente estudiada para muchas universidades del Perú.